Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros, con el análisis que estamos haciendo de los párrafos correspondientes vinculatorios con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Como les he dicho, para tener una visión general, panorámica, ¿verdad?, de qué estamos hablando en los juicios orales acusatorios. Base fundamental, ¿verdad?, para ver. Entonces estábamos viendo el artículo 17 constitucional y veíamos que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ¿no? Esta es una regla general que todos conocemos, que no puedes obligar a alguien, si te debe, si te ofendió, si esto, pues no puedes tomar justicia por ti mismo. Deberás de hacer y realizar todos los actos procedimentales necesarios para buscar justicia. Que ya dentro de esto, ya después vemos que el Ministerio Público no actúa, que el Ministerio Público no nos quiere recibir la denuncia, que el Ministerio Público dice que no hay elementos, o sea, una serie de cosas que ya en la práctica forense nos encontramos con estas situaciones. Pero en fin, ya lo veremos directamente. Veíamos también, ¿verdad?, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Plazos y términos que fijen las leyes. ¿A qué se refieren estos plazos y términos? Pues a nuestro Código Nacional. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales vienen los plazos y términos de cómo podemos nosotros llegar a obtener la justicia. Dice que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Es decir, los ministerios públicos no nos van a pedir dinero por tomar nuestra denuncia e investigar el delito, ni los jueces nos van a pedir dinero por valorar las pruebas y emitir una sentencia. A eso se refiere concretamente. Después tenemos la el párrafo tercero, que dice que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Ya veíamos también esto, veíamos que la ley, el Código Nacional de Procedimientos nos da 3 aspectos conciliatorios, ¿verdad?, que aunque no sigamos el juicio, como lo señala aquí, de todos modos podemos obtener una resolución y podemos obtener una justicia. Ya hablábamos de los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso y el procedimiento abreviado, ¿no?, que son las formas en que podemos llegar a una conciliación con las partes sin necesidad de irnos a juicio. Eso también ya lo tocaremos directamente en el Código Nacional. Posteriormente, el otro párrafo, el siguiente párrafo dice: el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Cuestiones colectivas, ¿verdad? La cuestión agraria, la cuestión laboral. Estamos hablando de delitos federales que se cometen o pueden cometer, ya sea colectivamente o, como lo señala aquí, que regulen las acciones colectivas. Un delito en el sindicato, ¿verdad?, un delito en materia de tierras, un delito en materia financiera como seres colectivos. ¿Se acuerdan qué fue el FOBAPROA? ¿Ustedes han oído hablar del FOBAPROA? O cuando la venta de los bancos. Cuestiones colectivas que hasta la fecha nos siguen dando dolores de cabeza. No los podemos determinar, no podemos resolver esas situaciones colectivas.
Por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones religiosas, por cuestiones económicas, pero no se nos da, no es fácil, más bien, no es tanto que no se nos da, no es fácil ver estas cuestiones colectivas. Después dice el siguiente párrafo, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Vean ustedes, por ejemplo, los acuerdos reparatorios los podemos hacer ante el Ministerio Público. Ahí no hay necesidad, en una forma directa, claro, podemos acudir al juez, pero lo podemos hacer directamente ante el Ministerio Público, hacer un acuerdo reparatorio. Pero por lo que hace a la solución, a los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando ya entramos en materia penal directamente, entonces ya estamos hablando de una suspensión del proceso, donde ahí sí ya interviene directamente el juez. El Ministerio Público tiene que ejercitar acción penal, determinar un inculpado, y entonces ante el juez podemos llegar a una solución. Pero como les decía, si ustedes se fijan, siempre va a ser bajo el criterio de asegurar la reparación del daño en la suspensión del proceso. Yo te reparo el daño, te hago un convenio de reparación del daño. ¿Qué es lo que va a pasar si estamos de acuerdo en la reparación del daño? Que se va a suspender el proceso. Y claro, tiene requisitos, que no estés en otra reparación del daño, que el delito no se agrave, que no exceda de 2 años, ¿verdad? Incluso la propia reparación del daño, el juez nos va a decir, nosotros le proponemos al juez cómo reparar el daño y el juez va a considerar, va a valorar y nos va a decir, no, mira, no se te puede aceptar por esto. Yo te aconsejo que si pueden llegar a un convenio, lo hagan de esta manera. Ahí está la intervención del juez. En el procedimiento abreviado, pues por supuesto, también de primera línea, la reparación del daño. Si tú haces la reparación del daño, entonces el juez dice, ok, vámonos a los demás requisitos que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales para que podamos entrar a un procedimiento abreviado, es decir, te voy a sentenciar sin necesidad de irnos al desahogo de pruebas. Si tú aceptas tu responsabilidad y estás de acuerdo con los elementos que tiene el MP, con eso, sin irnos a juicio, con eso, yo te sentencio. Ahí está el procedimiento abreviado, lo estamos abreviando. Lo estamos, en vez de irnos al juicio largo, al juicio oral, llegamos también a un acuerdo, aceptas tu responsabilidad, aceptas que se te sentencie con los elementos que me aporta el Ministerio Público, te sentencio y ahí, hasta ahí se acabó. Les repito, ¿por qué muchos nos vamos por el procedimiento abreviado? Porque nos da un beneficio en la imposición de la pena, ¿no? En vez de ponernos una pena completa o una mitad, nos da opción a una pena mínima. Eso es lo que se busca con los procedimientos abreviados. Cuando sabemos que hay responsabilidad y están los elementos suficientes, así como que, pues, oigan, ¿para qué nos vamos a juicio? Mejor, si usted acepta esto, porque si nos vamos a juicio va a ser cosa de demostrar, va a gastar más, nos vamos a llevar más tiempo, y al final de cuentas, pues el juez va a decir, sí lo hiciste, punto, te voy a sentenciar. Entonces, por eso es el procedimiento abreviado, de acuerdo a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y fíjense que primero dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Punto. Este es para todas las materias. Llámese fiscal, civil, mercantil, administrativo, lo que quieran. Aquí la ley en forma general nos habla de todas las materias que podemos llegar a un mecanismo alternativo de solución. Y dice, punto. En la materia penal,
fíjense cómo aquí ya especifica las cuestiones de mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Aquí ya nos habla concretamente del aspecto penal y estamos hablando la cuestión vinculatoria con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya vimos cuáles son los 3 mecanismos alternativos de solución en materia penal: reparación, acuerdos reparatorios, suspensión del proceso y procedimiento abreviado. Después dice en el siguiente párrafo: las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Esto es genérico para todas las materias. Si tú llegas a un mecanismo alternativo de solución, o incluso si te vas a juicio oral y el juez te dicta una sentencia, el juez debe de citar a una audiencia especial donde te va a hacer saber en forma directa por qué te está sentenciando, qué es lo que valoró, qué es lo que él vio, y por eso te está sentenciando. Por eso dice, las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán de ser explicadas en audiencia pública. ¿Qué me va a explicar el juez? Pues me va a explicar por qué me está sentenciando. Mira, tengo el testigo, tengo el perito, tengo la documental, tengo, no sé, alguna otra prueba tecnológica. Por esto y esto y esto es por lo que te estoy sentenciando. Y te estoy imponiendo una pena mínima, media o máxima. ¿Por qué? Porque considerando tu conducta y la peligrosidad o el peligro en que pusiste el bien jurídico protegido, es de esta magnitud. Por eso te estoy poniendo esta sentencia. A eso se refiere. En todos los juicios orales, el juez en una audiencia previa, con citación, nos va a explicar el por qué nos está sentenciando. Esto es importante, compañeros, porque al final de cuentas, pues de ahí podemos retomar elementos para una apelación o para un amparo. No estamos de acuerdo con el juez, no lo está valorando bien, no lo está interpretando bien la ley, no la está aplicando bien la ley. Pues vámonos a la apelación. Y si la apelación no es conforme a nuestros intereses porque consideramos que se volvió a interpretar mal, que no se valoró bien, pues vámonos al amparo. Para eso nos sirve esto de que la sentencia no las explique el juez. Después dice el siguiente párrafo: las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. ¿De qué estamos hablando de aquí? De que los jueces gozan de autonomía plena en la valoración de las pruebas para efectos de dictar una sentencia. Claro, aquí muchas veces decimos, no, pues es que el juez trae línea, es que el juez recibe órdenes superiores del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia recibe órdenes de la jefa de gobierno y la jefa de gobierno recibe órdenes del presidente. Yo creo que ustedes vieron o llegaron a escuchar por los medios de comunicación el asunto que estuvo muy conflictuado de la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles. ¿Por qué Rosario Robles sigue en prisión si no está catalogado como un delito grave? El juez determinó no darle libertad porque podía sustraerse a la acción de la justicia. Y vean ustedes, ahí hay una plena autonomía del juez, que se ampararon, que se fueron a la revisión, pues con todo y las apelaciones y los amparos y la revisión, la señora sigue en prisión.
¿Por qué? Porque hay una autonomía jurisdiccional. El juez valoró, el juez de apelación, el magistrado de apelación y el magistrado del tribunal colegiado en los amparos consideró, bajo su autonomía de apreciación, que debe de estar en prisión porque sigue habiendo ese temor de que ella se evada. Primero, por el aspecto económico. Se supone que goza de economía, tiene un poder económico para fugarse, para irse a otro lado, a otro país. Y segundo, independientemente de su aspecto económico, que incluso no sé si llegaron a ver por los medios televisivos que hasta la hija estaba recolectando dinero público para ayudar a su mamá y todo eso. ¿Pero qué creen que en segunda parte, qué creen que hizo Rosario Robles? Llegó a un mecanismo alternativo de solución y dijo, oigan, pues yo quiero cooperar y decir cómo se hacía la estafa maestra. Es decir, yo les voy a decir qué mecanismos utilizábamos para la estafa maestra. Para estafar esos 5,000 millones y tantos de pesos que dicen que en un grupo los estafábamos. Aquí podemos ver, compañeros, de verdad, bajo un análisis técnico jurídico, ver por qué a algunos no les conceden alguna medida cautelar de libertad, sino que les dan prisión preventiva oficiosa. Cuestión que ya también veremos en la cuestión de la prisión preventiva oficiosa cuando veamos las medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos. Por último, dice, la federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que corresponden a los agentes del Ministerio Público. A ver, ¿cuánto creen que gane un defensor de público? Uno del fuero común y uno del fuero federal. ¿Cuánto creen ustedes que ganan? Más o menos, así que tengan ustedes una idea. Pero además de pensar o analizar cuánto ganan más o menos, de quién dependen, quién controla, quién organiza, quién maneja las plazas de defensores públicos. Por ahí yo creo que ya lo debieron de haber visto en procesal penal. Porque es una figura importante, la defensa. Tan importante es que lo tenemos en el artículo 20 constitucional, una defensa técnica adecuada, ya sea de defensor público o de defensor privado. ¿Cuánto creen ustedes? Dos preguntas, pues, son: ¿de quién dependen los defensores públicos? ¿Quién los organiza? Y segundo, ¿cuánto creen más o menos que ganan? Digo, por aquel que le interese un día ser defensor de oficio. ¿No? ¿No tienen ni idea? No, profe. Bien. Un defensor de oficio del fuero común debe de andar ganando unos 12,000 o 15,000. Y eso a lo mejor me voy largo. Quincenales. Así es que un defensor de oficio del fuero común debe de andar ganando unos 22,000, 24,000 mensuales. Si nosotros en la práctica forense nos ponemos a pensar, ¿cuánto cobra un defensor privado de un asunto que está viendo un defensor de oficio y uno como quitan al defensor de oficio y lo ponen al defensor privado?
pongamos así un fraude de 100,000 pesos, un fraude de carro. ¿Cuánto cuesta el carro? Me costó 160,000 pesos, pero me hicieron fraude, me lo quitaron por encubrimiento, por receptación, y el que me lo vendió, pues, me defraudó, me lo vendió sabiendo que era robado. Un defensor de oficio va a cobrar, pues no puede cobrar, ¿verdad? Va a cobrar lo que le paga el gobierno, los 22,000 o 24,000 al mes. ¿Y un defensor público cuánto va a cobrar? Pues el defensor privado, pues le va a cobrar esos 22,000 o esos 24,000 pesos. No por mes, sino por asunto. Entonces vean ustedes la gran diferencia. Un defensor particular va a ganar por un asunto de fraude que también ve el defensor de oficio, va a ganar lo mismo que gana al mes un defensor. Mientras que el defensor particular, si hay un arreglo, si lo saca rápido, si va bajo un procedimiento abreviado y todo, pues ya se está ganando 24,000 pesos en, ¿qué les gusta? ¿15 días? ¿20 días en un procedimiento abreviado? Esa es la diferencia de un defensor de oficio y un defensor particular. Por eso a veces los defensores de oficio, la gente se cansa y dice, no, pues es que no me pone atención, es que no me dice, es que esto. Pues sí, es que es una gran diferencia económica en el pago profesional. Y la segunda pregunta les decía yo, bueno, y un ministerio público, un defensor público federal debería andar ganando unos 15,000 pesos, 18,000 pesos por más quincenales. Entonces debe de andar ganando unos 28, 30,000 pesos mensuales, un defensor de oficio. Y si es que no me voy largo, porque además con las restricciones que puso el presidente de la República para efectos de los salarios de los servidores públicos, acuérdense que bajó también, ¿verdad? Les hizo un descuentito. No sé si tengan familiares que sean defensores de oficio, ¿verdad? Pero hay una queja tremenda. Y la segunda, ¿de quién dependen los defensores de oficio, compañeros? Ya lo habíamos visto en Penal 1, lo vimos en Penal 1 cuando vimos, ¿verdad?, que cómo es la estructura de la Suprema Corte de Justicia y cómo es la estructura del Poder Judicial en los estados. Vimos quién organiza, de quién depende el defensor de oficio. Ya lo habíamos visto. ¿De quién depende? ¿No tienen idea o más o menos? No, profesor, no hay idea. No recuerdan. Bueno, acuérdense que la Suprema Corte de Justicia tiene los ministros, los magistrados de colegiados, los magistrados de federal, de unitarios, los que conocen de la apelación, los jueces de primera instancia o jueces que conocemos como el juez penal, el juez civil, federal, pero también dependen de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los defensores de oficio. Dependen directamente del Consejo de la Judicatura Federal. Y entonces, esto es en materia federal, dependen de la Suprema Corte de Justicia. En materia de fuero común, es decir, los defensores de oficio de cada estado, dependen del Tribunal Superior de Justicia de cada estado, es decir, del Consejo de la Judicatura de cada estado. No dependen los defensores de oficio, no dependen del Ejecutivo, no dependen del gobernador, no dependen de los diputados. No, quien les paga y los organiza son los consejos de la judicatura de cada estado, y por lo que hacen los defensores públicos federales, dependen directamente del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Por ahí, por el que le interese después ser defensor de oficio. Bien. Profe, dijo que en fuero común es Tribunal de Justicia de cada estado. Tribunal Superior de Justicia de cada estado.
Y Gracias. todos los tribunales superiores de justicia tienen un consejo de la judicatura, que es el que administra al Tribunal Superior de Justicia. Como en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, es el que administra a la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Por último, nos dice el artículo 17 en su último párrafo, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Eso de que voy al hospital, me atienden, me cobran y me dicen, no puede salir si no me paga. No tengo dinero para pagar. Ah, pues no, entonces no puede salir si no me paga. Ah, no me dejas salir, estás cometiendo el delito de privación ilegal de la libertad. Porque dice aquí, ¿verdad?, que nadie puede ser aprisionado. Por lo tanto, no estamos hablando nada más de que me obligues a pagarte, sino que me tendrás que demandar vía civil, no vía penal. No puedes acusarme de fraude porque no te pago el servicio médico. Me tendrás que demandar civilmente. A eso se refiere cuando dice nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Que aquí tenemos un problemita, ¿no? ¿Y qué hacemos con los que no dan pensión alimenticia? Porque en el Código Penal, casi de todos los estados, como el de la Ciudad de México, existe un tipo penal por no aportar los alimentos a los hijos. ¿Pero qué creen? Que esas son deudas de carácter puramente civil. Y no obstante, hay tipos penales que sancionan el no proporcionar los alimentos a los hijos. Luego, cuando analizamos las leyes empezamos a encontrar cuestiones contradictorias. Si la Constitución me está diciendo que por deudas de carácter puramente civil, pues los alimentos a mi hijo son de carácter civil, no penal. Pero no obstante, hay tipos penales que sancionan la falta de proporción de alimentos a los hijos. Bueno, ahí se los dejo a ustedes, próximos juristas. Bien, entonces con esto termina pues el artículo 17 constitucional. Vamos a entrar a lo que es el artículo 18 constitucional, que les diré de antemano. El artículo 18 constitucional, estamos hablando, compañeros, algún día van a llevar la materia. El artículo 18 constitucional prevé la cuestión penitenciaria. Ese es el fundamento constitucional, la base constitucional del derecho penitenciario. Y ustedes lo van a ver ahorita que leamos los párrafos correspondientes. Estamos hablando que el artículo 18 constitucional es la base del sistema y del derecho penitenciario. Cuando hablamos de prisiones, cuando hablamos de sanciones, cuando hablamos de ejecución de sanciones, cuando un juez de juicio oral dicta una sentencia de 30 años, pues la tiene que ejecutar ahora un juez de ejecución de sentencias. Y este juez de ejecución de sentencias se va a regir por el artículo 18 constitucional, que es el que prevé el sistema penitenciario. Nuestro sistema penitenciario en México, en la República, compañeros, se basa en el artículo 18 constitucional. ¿Ok? Dice, solo habrá lugar a prisión preventiva cuando el delito merezca pena privativa de libertad. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Es decir, una cosa es que yo esté ante el juez llevando mi proceso penal acusatorio y oral, y una vez que se termina mi proceso penal acusatorio oral, pasa al juez de sentencia. Y
del lugar donde yo estaba mientras llevaba el proceso, me van a cambiar de ahí y me van a mandar ahora a un centro penitenciario. Ahora ya no es un reclusorio preventivo, por eso se llama reclusorio preventivo norte, reclusorio preventivo sur, porque es una detención, es un lugar material de detención de forma preventiva. Es decir, mientras se lleva a cabo mi proceso, voy a estar en ese centro preventivo. Una vez que se termina mi proceso, mi apelación y mi amparo y todo, me van a sacar de esa prisión preventiva y me van a llevar a un centro penitenciario. Es decir, por eso aquí el artículo 18 nos dice muy claramente que el sitio de la privación de libertad será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Uno es el reclusorio preventivo y otro es el centro penitenciario donde ya me van a ejecutar la pena. Espero que hayan entendido ahorita por qué tenemos el reclusorio preventivo norte, el reclusorio preventivo sur. Me dirían, oiga, pero es que hay sentenciados ahí. Sí, claro, mientras están en apelación o están en amparo, deben de seguir en ese centro preventivo. Una vez que agotaron todos los medios, todos los recursos y hasta el juicio de amparo, que ya no hay más recursos, ya perdieron el amparo y todo, los van a trasladar de ese centro preventivo a un centro penitenciario, a un centro de ejecución de pena. A eso es a lo que se refiere este artículo en este párrafo. Dice el segundo párrafo, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado. Entonces, en nuestro sistema penitenciario, ¿cuáles son los medios para lograr esa reinserción? Es decir, para volverlo a componer, para volverle a decir, ya no hagas esto, pórtate bien. ¿Qué debo de hacer con ese sujeto que está detenido? Pues lo tengo que poner, primero le voy a respetar sus derechos humanos. ¿Cómo le puedo respetar sus derechos humanos? Protegiéndolo, ¿verdad? Que no lo lesionen, que no lo violen, que no lo estén haciendo bullying, que no le hagan maltratos, ni yo como autoridad hacerle maltratos. Eso es todo lo que es respecto a sus derechos humanos. Pero ¿cómo voy a lograr su reinserción? A través del trabajo, es decir, lo tengo que poner a trabajar, a través de la capacitación, es decir, le tengo que dar cursos. Incluso, compañeros, hay centros penitenciarios o hay reclusorios preventivos donde hay gente que estudia y ahí termina su carrera, ¿eh? Ahí hace la secundaria, la preparatoria y la profesional, dentro de los centros de reclusión. Ahí mismo pueden terminar su carrera de medicina, de derecho, de ingeniería. O sea, claro, estamos hablando que no es fácil, ¿verdad? Si yo quiero una carrera, pues entonces cometo un fraude, me meten al penal, al centro de reclusión, no pago mi carrera y estudio adentro. Qué sencillo, ¿no? Pero ¿saben lo que implica estar dentro de un centro de reclusión, compañeros? Es un submundo, es otra cosa, ¿verdad? Se vive otra situación, se vive otra mentalidad y se vive otro orden, concretamente. Estar en un centro preventivo o en un centro penitenciario, compañeros, no es fácil la vida ahí, definitivamente. Y entonces tenemos como medios de reinserción el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Nos permiten, ¿verdad?, hacer deporte, nos tienen que educar, nos tienen que cuidar nuestra salud.
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. La libertad anticipada, la libertad preparatoria, o sea, varios mecanismos que tienen como beneficio el sentenciado, ¿no? Cuando ya cumpliste las 3/5 partes de tu pena, puedes salir, claro, con ciertas condiciones. Cuando ya cumpliste la mitad de la pena, puedes salir. Eso lo vamos a ver también, por supuesto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Cuáles son los beneficios preliberacionales, así se llaman concretamente. Beneficios preliberacionales. ¿Cuál es la base? Artículo 18 Constitucional. Dice, observando los beneficios que para él prevé la ley, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Sí, ¿no? Por lógica. ¿Se imaginan un sentenciado por un homicidio calificado que lo sentenciaron a 70 años de prisión? Tiene 22 o 25 años de prisión. ¿Se imaginan que ya estoy sentenciado a 70 años de prisión? Tengo 25 años. ¿Se imaginan qué pasaría si estuvieran juntos las mujeres y los hombres? Inimaginable, ¿verdad? Lo peor, violaciones, amenazas, torturas, corrupción, aprovechamiento de las mujeres, abusos sexuales. No, olvídense. Por eso la ley prevé perfectamente la separación de mujeres y hombres que vayan a cumplir una pena. De hecho, en los reclusorios preventivos hay sección de mujeres y la de los hombres. Dice el tercer párrafo, la federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. ¿Qué significa esto? Bueno, que cualquier estado puede ser o puede llevar a cabo convenios de que algunos sentenciados del fuero común cumplan su pena en centros penitenciarios federales. Esto, compañeros, no tiene mucho, hubo una reforma, pero además de la reforma hubo creación de centros preventivos federales. En la actualidad contamos como con 11 preventivos federales. Anteriormente, les estoy hablando de hace 10, 15 años, no existían centros preventivos federales. A todos los detenidos preventivamente los tenían en los reclusorios, en el reclusorio sur, en el reclusorio norte, en el reclusorio oriente. Estaban tanto reos federales y reos del fuero común. Hoy, actualmente, hay como 11 centros preventivos federales. Es decir, ya hay una separación entre el sistema federal penitenciario y el sistema penitenciario del fuero común de cada estado, pues. Pero aquí nos dice la Constitución que pueden llevar a cabo convenios en el cual se ejecute una sentencia del fuero común, se cumpla en un centro federal, o al revés, que alguien de los centros federales extinga o ejecute la pena de prisión en un centro del fuero común, en un centro penitenciario del fuero común. Eso es a lo que se refiere, que puede haber esos convenios. Y sí se da en la práctica forense, en la realidad, sí se dan esos convenios, compañeros. Bien. Dice después, en el siguiente párrafo, la federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Entonces, para este sistema penal, ¿cuál es o qué edad comprende la adolescencia? Si lo vemos desde ese punto de un adolescente, pues aquí no está diciendo que un adolescente será entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años. Ahí está donde, aquí, también, ¿verdad?, es la base para la ley de adolescentes y para los jueces especializados en juicios penales para adolescentes. Acuérdense que ya también tenemos jueces para adolescentes, ¿no? Recuerden que los adolescentes no cometen delitos, cometen infracciones. Pero esas infracciones, para poderlas clasificar, las analogamos a los delitos. Así es como se sanciona a un adolescente. Porque diríamos, bueno, y entonces vamos a hacer un código penal para adolescentes. Sería una tarea repetitiva, porque si tenemos un código penal, pues lo único que vamos a hacer es aplicárselo al adolescente, no como delito, sino como infracción. Hoy en la actualidad ya tenemos jueces para adolescentes, tenemos magistrados de apelación para adolescentes. Es decir, ya tenemos una especialidad dentro de lo que es la materia penal. La ley para adolescentes. Dice, la comisión o participación en el hecho que la ley señale como y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. ¿Qué significa esto? Que los menores de 12 años quedarán bajo la custodia judicial, legal, bajo sus padres. No los pueden meter a una prisión. No hay un sistema penitenciario para los menores de 12 años que cometen delitos. Que hoy en la actualidad ya vemos que los niños de 12 años, aguas, ya están bien despiertos, ya cometen delitos, ya le agarran la pompi a la compañera, ya le agarran la chiche, ya las amenazan, ¿verdad? Bueno, hay hasta quien se atreven a una tentativa de violación como menor de 12 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a meter en una prisión? No. Claro que para dejarlos bajo la asistencia de sus padres, pues tendrán que ser rigurosos, sobre todo si son conductas graves. Pero vean ustedes cómo entonces en el sistema penitenciario tenemos 3 separaciones. Sistema penitenciario para adultos, sistema penitenciario para adolescentes de 12 a 18 y sistema penitenciario para menores de 12 años. El siguiente párrafo dice, la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite para cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Imagínense, compañeros, ustedes saben cómo nos desarrollamos, porque al final de cuentas ustedes también ya pasaron su adolescencia, o ya están en una universidad, ya son adultos, ya tienen criterios, ya tienen autodefinición, autodeterminación y todo. Pero ¿cómo somos como jóvenes?
¿Qué etapa vivimos entre los 12 y los 18 años? Una etapa tremenda, tremendísima. Parecemos potrillos desbocados. Queremos hacer lo que nosotros queramos hacer. Nos vale gorro lo demás. Estamos aprendiendo a ser autosuficientes. Estamos aprendiendo a rebelarnos a las órdenes de los mayores. Nos creemos mayores. Creemos que ya podemos subsistir nosotros por sí mismos. Hay una rebelión plena, total. Pues imagínense un sistema penitenciario de adolescentes y donde en las instituciones de reclusión para adolescentes, donde un adolescente quiera ser el jefe del grupo de los adolescentes, el que los quiera manejar, controlar y ser su jefe dentro de la institución de reclusión para adolescentes. Es una impetuosidad tremenda entre los 12 y los 18 años. Ustedes mismos, yo creo que de alguna manera en forma personal o en forma indirecta con los primos, los hermanos o amigos, son rebeldes totalmente. No aceptan la ley, no aceptan el orden. Creen que pueden subsistir por sí mismos. Por eso tanta problemática en la adolescencia, ¿no? No me obedece, es rebelde, llega tarde, ya empezó a tomar, no me hace caso, no trabaja. O sea, tenemos una problemática muy, muy fuerte. Imagínense, si en la vida real tenemos eso, imagínense el sistema penitenciario de las instituciones de reclusión para adolescentes. Por eso hoy tenemos jueces especializados y magistrados especializados en materia de delitos de adolescentes. Y las instituciones de reclusión, pues ya se podrán imaginar también, deben de ser muy especiales, ¿verdad? Más bien no especiales, porque acuérdense que no hay tribunales especiales. Hay tribunales especializados, que no es lo mismo. El tribunal especial se crea, digo, está prohibido por el artículo 13 constitucional, pero pensando en que se creara, sería un tribunal especial para conocer de un procedimiento y sancionar a una persona en especial. Están prohibidos los tribunales especiales. No están prohibidos los tribunales especializados. Es muy diferente, compañeros, porque luego a veces ya en las pláticas decimos, no, pues es que hay tribunales especiales, ahí está el tribunal electoral, ahí está el tribunal de justicia administrativa. No. No son tribunales especiales. Los tribunales especiales se crean para algo en particular. No, aquí tenemos tribunales especializados. Eso sí está permitido. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Mañana, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana.